¿Y si te dijera que la historia que te contaron sobre Adán y Eva está incompleta? Lo que ocurrió después del Edén no fue solo trabajo, sudor y muerte. Fue un drama espiritual profundo, lleno de revelaciones, misterios y advertencias para este tiempo final. Ellos no solo comieron del fruto prohibido, llevaron sobre sus hombros el peso de toda la humanidad caída. ¿Cómo murieron realmente? ¿Qué vivieron después de su expulsión? ¿Qué nos ocultan los textos antiguos y qué quiso dejarnos Dios como enseñanza? Este video no es para los curiosos, es para los que buscan verdades escondidas en la Biblia, para los que entienden que cada historia es una señal profética. Aquí hablaremos de pecado, juicio, redención, promesa y dolor, como nunca te lo contaron en la escuela dominical. No es solo historia antigua, es un llamado urgente al despertar espiritual. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me emociona ver cómo Dios está reuniendo a personas de tantos rincones del mundo con hambre de revelación. Tu testimonio puede tocar otro corazón. Y si este mensaje ya está tocando el tuyo, suscríbete ahora, no por un canal, sino por una comunidad de fe que está despertando a la verdad profética que siempre estuvo ahí. El jardín del Edén no era solo un paraíso natural, sino una extensión de la presencia misma de Dios. Adán y Eva no solo vivían en armonía con la creación, sino que caminaban con el Creador. El pecado no era una categoría religiosa aún, era la ruptura de una relación viva, profunda, íntima. Y ese día, el día de la caída, todo cambió. No fue simplemente una desobediencia a una regla, fue la introducción de un nuevo reino, el de la muerte. Las palabras de Dios retumbaron con juicio y compasión. Polvo eres, y al polvo volverás. La eternidad fue suspendida. El reloj de la mortalidad empezó a correr. La expulsión del Edén no fue una simple mudanza, fue una tragedia espiritual. Génesis 3:24 dice que Dios puso querubines y una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida. Esto no era castigo por venganza, era protección divina. Si el hombre caído comía del árbol de la vida, quedaría eternamente separado de Dios, sin redención posible. El Edén se cerró, pero el plan de salvación comenzó a abrirse. Aquella escena, aunque dura, no estuvo vacía de gracia, porque junto al juicio, Dios cubrió su desnudez con pieles, símbolo temprano de sacrificio y redención. La cruz ya estaba anunciada en el dolor. Ese día, Adán y Eva conocieron algo que no existía antes: el miedo. Se escondieron, se culparon, se quebraron por dentro. La oscuridad espiritual que nació en ese instante fue la raíz de todo lo que la humanidad experimentaría después: violencia, idolatría, posesiones, cultos oscuros, pecados repetitivos, separación, orgullo. La comunión perfecta fue reemplazada por la lucha interna, y aunque vivieron cientos de años más, comenzaron a morir desde ese día, porque la muerte espiritual siempre precede a la física. El cuerpo tarda en caer, pero el alma puede marchitarse en un instante. Pero ese día no solo comenzó la decadencia, también la promesa. Génesis 3:15 establece la profecía de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Es el primer anuncio del Mesías. Dios no los abandonó a la oscuridad, sino que sembró esperanza en medio del juicio. Cada paso fuera del Edén era un paso más hacia el Calvario. La expulsión fue real, pero también lo fue la semilla de la redención. Esa mezcla de dolor y promesa marcó para siempre la vida de Adán y Eva. Ellos supieron que la presencia que antes los rodeaba, ahora debía ser buscada, con lágrimas, sacrificios y oración. Y así comenzó una nueva etapa para el primer hombre y la primera mujer, una vida sin Edén, sin plenitud, pero no sin Dios. Ahora debían trabajar la tierra, enfrentar la hostilidad del mundo,
criar hijos en un terreno corrompido. El dolor era inevitable, pero la presencia de Dios aún podía ser invocada. Lo que sucedió después no fue menos intenso. En el siguiente tópico, veremos cómo una vida de trabajo y dolor lejos del paraíso fue también una escuela espiritual para Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pusieron el pie fuera del Edén, no solo cruzaron un límite geográfico, entraron en una nueva realidad espiritual. La tierra que antes cooperaba, ahora resistía. La serpiente ya no hablaba, pero su influencia se arrastraba por cada rincón del mundo. Lo que antes era dado por gracia, el alimento, la comunión, la paz, ahora debía ser buscado con sudor, lágrimas y fe. Dios había dicho, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan», y Adán lo experimentó al arar una tierra que ya no respondía con abundancia. Cada espina del campo era un eco de su error, y cada gota de sudor, un recordatorio de su caída. Eva, por su parte, enfrentó dolores desconocidos. El parto no era solo un proceso biológico, era una batalla espiritual. Cada vez que traía vida al mundo, recordaba la maldición, pero también la promesa, que una simiente saldría de su vientre para vencer al enemigo. Su maternidad se tornó una guerra entre luz y oscuridad. La vida fuera del Edén les obligó a madurar rápido, sin paraíso, sin ángeles visibles, sin instrucciones constantes. Solo les quedaba la memoria de la gloria perdida y la esperanza de una restauración futura. Vivían entre dos mundos, lo que fue y lo que podría volver a ser. La humanidad que surgió de ellos heredó no solo su imagen física, sino también su dolor espiritual. Los hijos de Adán y Eva crecieron en un ambiente donde se hablaba del Edén como una leyenda viva, una historia marcada por el brillo de la perfección y la sombra del juicio. Imagina a Adán contando a sus hijos cómo era caminar con Dios, cómo eran los árboles que ya no existían, cómo sonaba la voz del Eterno cuando la brisa del día soplaba. Pero ahora, todo era diferente. Lo que antes era comunión, ahora era búsqueda. Lo que antes era pureza, ahora era batalla interior. El mundo se volvió un campo minado de pruebas y tentaciones. Pero a pesar del peso que cargaban, Adán y Eva no fueron olvidados por Dios. Aunque no había templo, altar ni ley escrita, ellos sabían que aún podían ofrecer sacrificios. Y lo hacían, no por religión, sino por memoria. No por obligación, sino por esperanza. Sabían que aunque el Edén estaba cerrado, el cielo no lo estaba del todo. Por eso enseñaron a sus hijos a invocar el nombre del Señor. Por eso aún hablaban con Él en medio del campo, aunque su voz ya no era tan clara. Habían perdido el paraíso, pero no la fe, y esa fe fue la herencia más valiosa que dejaron. Sin embargo, la carga de vivir lejos de Dios, del jardín y de todo lo que representaba la pureza original, se volvió aún más pesada con el paso del tiempo, porque no solo enfrentaban la dureza del mundo físico, sino también el peso espiritual de haber abierto la puerta al pecado, y lo más doloroso aún estaba por venir. En el siguiente tópico, veremos cómo el peso de haber traído la caída al mundo los acompañó hasta el final de sus días. Imagina cargar en el alma no solo la culpa de un error, sino el peso de toda la corrupción que ese error desató. Adán y Eva no pecaron en privado. Su desobediencia fue la puerta por la que entraron los pecados, las posesiones, las herejías, los rituales oscuros, la muerte y la esclavitud espiritual a toda la humanidad. Cada lágrima de una madre, cada guerra, cada injusticia, todo encontraba su raíz en ese instante bajo el árbol prohibido. ¿Cómo seguir viviendo sabiendo eso? ¿Cómo dormir por las noches escuchando la voz del enemigo, recordándote que todo comenzó contigo? Ese era el tormento silencioso de nuestros primeros padres. No tenían a Moisés para guiarles, ni profetas que les anunciaran el futuro.
No había ley escrita ni templo donde expiar culpas. Solo tenían recuerdos, tierra dura y un Dios que hablaba más a través del silencio que del trueno. Aún así, sabían que lo que habían provocado era grave. Cada enfermedad, cada acto de violencia que presenciaban en su descendencia, era como una daga que reabría la herida. ¿Cómo consolar a un hijo cuando sabes que lo condenaste con tu elección? El pecado no se hereda como se hereda el cabello o los ojos. Se hereda en el espíritu, como una sombra que sigue al alma. Pero Dios, en su misericordia, no los abandonó. A pesar de haber traído la caída, no los dejó sin redención. A través de la historia de sus vidas, podemos ver el patrón de la gracia. Cuando el pecado entra, la promesa también se activa. Aunque sus nombres quedarían para siempre ligados a la caída, también serían testigos del inicio del plan de salvación. Cada vez que ofrecían un sacrificio, aunque no sabían todo el alcance, estaban profetizando el sacrificio perfecto que vendría siglos después. Adán, el primer hombre, se convirtió también en un testigo silencioso de que la redención vendría por otro hombre. El dolor de haber fallado no los llevó a la amargura, sino a una vida de humildad y reverencia. Entendieron que lo más valioso que podían transmitir no era el conocimiento del Edén perdido, sino el temor de Dios y la esperanza de restauración. Enseñaron a sus hijos que el pecado tiene consecuencias, pero también que el arrepentimiento no pasa desapercibido delante del Altísimo. A veces los hombres más sabios no son los que lo hicieron todo bien, sino los que aprendieron a llorar por lo que rompieron. Adán y Eva fueron los primeros en cargar con ese peso, pero también en caminar con dignidad bajo él. Sin embargo, el pecado no se detendría. Lo que comenzó con una fruta terminaría con sangre. El peso de la caída pronto se volvería aún más personal, aún más insoportable, porque no solo verían el mundo deteriorarse, verían a uno de sus hijos asesinar al otro. En el próximo tópico, exploraremos uno de los eventos más dolorosos de toda la Escritura, la muerte de Abel y el dolor de perder un hijo por causa del pecado que ellos mismos introdujeron. Nada prepara a un padre para la pérdida de un hijo, mucho menos cuando ese hijo fue asesinado por su propio hermano. El pecado que Adán y Eva introdujeron en el mundo no se quedó como una abstracción espiritual, tomó forma, sangre y violencia en el acto trágico que aún resuena en los cielos. Caín, lleno de celos y oscuridad, levantó su mano contra Abel, el justo, y ese día, la tierra que ya estaba maldita se abrió para recibir la primera sangre humana. No fue una guerra, no fue un accidente, fue la maldad manifestándose dentro de su propia casa. La promesa de multiplicarse y llenar la tierra se convirtió en un dolor multiplicado. Imagínalos, Adán corriendo al lugar del crimen, Eva llorando sin consuelo. No había ataúdes, ni rituales, ni palabras para semejante pérdida. Solo el suelo manchado, el eco del grito y la certeza de que el enemigo había entrado hasta lo más íntimo de su familia. ¿Cómo seguir adelante después de ver a un hijo muerto y a otro maldito y desterrado? ¿Cómo mirar al cielo y no sentir que todo se había perdido? El dolor de perder un hijo ya es insoportable, pero perderlo por culpa del otro hijo y saber que todo fue consecuencia de su propio pecado es una carga que solo ellos podrían entender. Y sin embargo, incluso ahí, Dios no se ausenta. Génesis dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Eso significa que Dios no ignoró el dolor, no fue indiferente al llanto de sus padres, y aunque Caín fue marcado y enviado lejos, el juicio vino con misericordia, porque Dios sabía que Adán y Eva no soportarían más pérdida. Lo que parecía el fin fue también un principio. La historia del conflicto espiritual entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente se hizo evidente. La muerte de Abel no fue solo una tragedia familiar,
Fue una advertencia cósmica de la batalla espiritual que todos enfrentaríamos. Adán y Eva tuvieron que aprender a vivir con el vacío, a mirar al lugar donde Abel solía sentarse, a recordar su sonrisa, su fe, sus ofrendas agradables a Dios. Y en ese duelo, enseñaron al mundo algo profundo, que el luto también puede ser un altar, que en medio del dolor, se puede seguir invocando al Creador, que aunque el pecado mata, la fe sigue viva. No enterraron solo a un hijo, enterraron una parte de sí mismos, pero en ese funeral sin palabras, ofrecieron al cielo lo único que les quedaba, esperanza, y esa esperanza fue respondida, porque Dios les permitió tener más hijos, y en medio de su vejez, verían que el propósito no estaba perdido, pero a partir de ese momento, el dolor los acompañaría como una sombra fiel, y con ese dolor, caminaron hacia el final de sus días. En el próximo tópico, vamos a conocer cómo fueron los últimos años de Adán y Eva según tradiciones antiguas e escritos olvidados. A medida que los años pasaban, los cuerpos de Adán y Eva comenzaban a sentir el peso del tiempo, un tiempo que antes no existía para ellos. Según Génesis 5:5, Adán vivió 930 años. No fue una vida de cuento ni de descanso. Fue una existencia marcada por la pérdida del Edén, por la culpa constante y por el dolor de ver a su descendencia multiplicarse en un mundo caído. Sin embargo, aquellos años finales no fueron solo de lamento, sino también de enseñanza. Adán se convirtió en una figura paterna, no solo biológicamente, sino espiritualmente. Él conocía la voz de Dios, la gloria perdida, y eso lo convertía en un testimonio viviente. Según tradiciones judías antiguas, especialmente del libro de los Jubileos y otros textos apócrifos, Adán no vivió como un exiliado pasivo, sino como un profeta. Enseñaba a sus hijos y nietos sobre el Dios que los había creado, sobre el Edén del que salieron, y sobre la promesa de redención. Se dice que estableció lugares de oración, que ayunaba, que lloraba en ciertas épocas del año, especialmente en los aniversarios de su expulsión. Eva, por su parte, también fue vista como madre espiritual. Se cree que pasó muchos años en luto por Abel, pero encontró consuelo en Set, el hijo que Dios les dio como reemplazo, y en los descendientes justos que surgieron después. Aunque no vemos detalles extensos sobre su vejez en la Biblia, la tradición oral y la sabiduría judía nos pintan a un Adán que comprendía su rol como el primero y como el responsable. Sus últimos días fueron vividos con sencillez, pero con profundo temor de Dios. Se retiraban al monte, ofrecían sacrificios sencillos, enseñaban a los justos a mantener la fe en un mundo cada vez más hostil. El tiempo que antes parecía eterno, ahora se acortaba. Cada año era una oportunidad para preparar a su linaje, advertir sobre el pecado, y mantener viva la esperanza de un día, volver a la presencia perdida. Eva también envejeció con dignidad. A pesar do luto e da dor, tornou-se símbolo de perseverança entre as mulheres. Ensinou as filhas a invocar o nome do Senhor, a orar por proteção e a permanecer fiéis mesmo sem visões nem milagres. A morte não era mais um conceito estranho, era uma realidade que se aproximava com cada amanhecer. E mesmo assim, eles não viveram com medo, mas com saudade. Não do passado apenas, mas do futuro profetizado, aquele em que a serpente seria esmagada e um novo caminho de vida seria aberto. Os últimos anos de Adán y Eva foram como a luz de uma vela, suave, firme y cheia de significado. Y así, con el corazón lleno de cicatrices y la fe aún intacta, llegaron al final de sus días. Pero, ¿cómo murieron realmente? ¿Qué dice la Biblia sobre ese momento final? ¿Y qué nos revelan las tradiciones más antiguas sobre su partida? Eso lo veremos en el próximo tópico. ¿Cómo y cuándo murieron realmente Adán y Eva? La Biblia,
en Génesis 5:5, afirma que Adán vivió 930 años. Una cifra que hoy parece inalcanzable, pero que en aquellos tiempos era símbolo de una humanidad aún cercana a la perfección original. No se nos da una descripción detallada de su muerte, pero sabemos que fue inevitable, como Dios lo había declarado. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa palabra se cumplió en dos planos: la separación espiritual inmediata y la muerte física tras casi un milenio. Adán murió como todo hombre, regresando al polvo del que fue formado. Pero su muerte no fue solo biológica, fue un acto profético. El primero en recibir el aliento divino fue también el primero en perderlo. Según tradiciones judías y textos apócrifos como el libro de Adán y Eva, su muerte fue rodeada de solemnidad. Dicen que cuando Adán sintió que su fin se acercaba, pidió ser llevado al monte de los olivos, donde había clamado tantas veces por perdón. Eva lo acompañó hasta el último momento. Algunos escritos dicen que los ángeles lo asistieron y que su cuerpo fue enterrado no muy lejos del lugar donde siglos después se levantaría el Gólgota, el monte de la crucifixión. Una conexión poderosa entre el primer Adán y el postrer Adán, Cristo. El lugar de la muerte de uno se convertiría en el lugar de la redención de todos. Eva, según estas mismas fuentes, no vivió muchos años después de la partida de Adán. Su corazón ya estaba marcado por el dolor, el luto y la saudade de todo lo perdido. Dicen que pidió ser enterrada al lado de su esposo, y que al morir, se cerró un capítulo que aún hoy nos toca. Ninguna tumba real foi localizada, nenhum memorial físico permanece. E talvez isso seja proposital, porque mais importante que saber o local exato é compreender o significado da jornada. Eles não foram deuses caídos, nem apenas personagens míticos. Foram seres humanos como nós, com erros, fé, dor e esperança. La muerte de Adán y Eva nos enseña que la sentencia de Dios no fue solo castigo, sino puerta para la redención. Al permitir la muerte, Él limitó el alcance del pecado. No dejó que la maldad durara eternamente, e introdujo el principio de que, para vivir eternamente con Él, primero hay que morir al pecado. El final de Adán y Eva fue silencioso en los textos sagrados, pero estruendoso en sus implicaciones eternas, porque su vida y muerte apuntaban a una promesa más grande, a un Mesías que vendría a revertir todo lo que comenzó bajo el árbol del Edén, con otro árbol, la cruz. Y si bien sus cuerpos descansaron, su historia no terminó ahí, porque cada generación desde entonces repite parte de sus pasos. Algunos siguen su error, otros buscan su redención, pero todos tenemos algo que aprender de su final. En el próximo y último tópico, reflexionaremos sobre eso. ¿Qué podemos aprender de la muerte de Adán y Eva para vivir con propósito y fe hoy? La historia de Adán y Eva no termina con su muerte, termina en nosotros, en cada elección diaria que hacemos entre obedecer o ceder a la tentación, en cada momento donde decidimos si caminamos por fe o por vista. Su caída no fue solo un evento histórico, fue una advertencia eterna. Incluso en un entorno perfecto, el corazón humano puede errar, pero su final también nos ofrece algo más que juicio, nos ofrece redención, porque si el pecado entró por un hombre, también la salvación vino por otro hombre. Si Adán representa la caída, Cristo representa la restauración. Esa es la mayor lección que su vida nos deja. El error puede ser superado por la fe. Adán y Eva vivieron la contradicción de ser testigos del paraíso y del pecado, pero nunca dejaron de buscar a Dios. Incluso caídos, nunca cortaron la relación. Lloraron, sí. Se escondieron, sí. Pero también ofrecieron sacrificios, enseñaron a sus hijos, esperaron en la promesa. ¿Cuántos de nosotros, después de fallar, simplemente abandonamos todo? Ellos no. Ellos se levantaron. Aprendieron que el castigo no anula el amor,
que la consecuencia no borra la misericordia, que la vergüenza no es excusa para huir del Creador, sino motivo para correr hacia Él con el corazón humillado. Una lección poderosa que nos dejan es el valor de la transmisión espiritual. Aunque no tenían iglesias, ni profetas, ni Biblia, ellos sabían que debían contar su historia. La transmisión oral fue su legado. Les hablaron a sus hijos del Edén, del árbol de la vida, del sonido de la voz de Dios caminando con ellos. Esa memoria fue semilla, y aunque muchos la ignoraron, hubo quienes la guardaron, hasta que vino Noé y luego Abraham. Si hoy tenemos fe, en parte es porque alguien como ellos decidió no callar la verdad, aun cuando dolía. Otra enseñanza es que la verdadera madurez espiritual no se mide por lo que uno sabe, sino por cómo se responde después de caer. Adán y Eva no pudieron volver al Edén, pero eligieron caminar con Dios en medio del barro. Esa es la fe que agrada al Señor, no la fe de los perfectos, sino la de los restaurados, no la fe que presume, sino la que se humilla. Cada lágrima que derramaron por Abel, cada sacrificio que ofrecieron en medio del campo, fue una semilla de redención plantada con esperanza. El paraíso estaba cerrado, pero el cielo seguía abierto para los que creen. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a esa enseñanza. No estamos tan lejos del Edén como creemos, ni tan lejos de repetir sus errores. El mundo moderno está lleno de símbolos, tentaciones, posesiones sutiles, herejías disimuladas, pero también está lleno de oportunidades para redención, para testimonio, para santidad. La historia de Adán y Eva nos desafía a vivir con conciencia, a no dar por sentada la gracia, y a recordar que aunque hayamos caído, Dios todavía nos llama por nuestro nombre. Su historia termina con muerte, pero nuestra historia, por Cristo, puede terminar con vida eterna. Después de conocer toda la historia, desde el Edén hasta la muerte del primer hombre y la primera mujer, ¿qué es lo que más te impactó de este mensaje? ¿Fue la expulsión, la culpa, el dolor de perder un hijo, o la esperanza que aún quedó? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué parte tocó tu espíritu. Y dime también qué otro tema espiritual o profético te gustaría que exploremos en un próximo video. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video. Cada vez que alguien comenta, comparte o se une, esta familia crece y la verdad se esparce como sal y luz en medio de la oscuridad.